Bueno, yo quiero hablarles esta mañana de uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. De hecho, sin ese regalo, esta mañana muchos de nosotros lo hubiéramos pasado bastante mal. Ya van a ver a lo que me refiero. Los que han pasado tiempo conmigo, no les tomará mucho tiempo en darse cuenta de una de las cosas que más me encanta y que más amo en la vida, es tomarme una buena taza de café. Dios nos regaló el café, amén. El café es de Dios. No existe cosa más espectacular que levantarse por la mañana, poner a hacer un café y tratar de despertarse poco a poco en cada sorbo. En mi caso, yo personalmente creo que el dinero no da la felicidad, pero sí compra café y eso se le parece bastante. Se le parece bastante. Ahora, ya hablando de algo más trascendental, una de las razones por las que me encanta el café, no solo por el buen sabor, sé que para muchos no necesariamente el café es de sus amores, de pronto prefieren el chocolate o de pronto prefieren el té, pero una de las razones por las cuales más me gusta el café no es ni siquiera porque me ayuda a estar despierto, sino por la historia que existe detrás de cada taza. Acá tengo amigos baristas que no me van a dejar mentir en lo que les voy a contar. El café no llega a nuestra mesa porque sí, no llega porque, apareció ahí. Primero es un grano que tiene que caer a la tierra y tiene que morir para poder dar vida a una nueva planta. Y aún así, cuando su fruto todavía está allí, no ha pasado el proceso más duro. Tiene que ser recogido, tiene que ser secado al sol, tiene que ser tostado y finalmente molido. Se quiebra en pedazos para entonces liberar su mejor versión, su mejor aroma. En otras palabras, el café enseña el valor verdadero que se revela a través de un proceso. Sin quebranto no hay aroma, sin pasar por el fuego no hay sabor, sin morir no hay fruto. Y así también pasa en la vida. José, conocido por el mismo proceso, de hijo amado pasó a ser esclavo, de esclavo pasó a ser prisionero, fue quebrantado, el tipo fue molido por la injusticia. Pero en medio de todo esto, Dios sacó de él un aroma especial, preparando el terreno para que en el momento justo pudiera dar fruto y salvar a muchas personas. La historia de José en Génesis 37 al 50 en la palabra nos presenta un viaje extraordinario donde la traición familiar, la esclavitud y la prisión se transforma en una oportunidad de la redención y la restauración. A través de su sufrimiento, José se convierte en una figura de esperanza que demuestra la gracia transformadora de Dios en los momentos más oscuros de la vida, revelando la importancia de la fe, la perseverancia y el perdón en el camino hacia la esperanza. Hoy, dentro de esta gran historia que hemos venido estudiando en las últimas 4 semanas, la historia de la Biblia, estaremos acampando aquí en el libro de Génesis y creo que en estos pasajes van a resonar mucho con nuestras realidades, con nuestras circunstancias. Muchas de ellas circunstancias dolorosas, pero implícitamente esto nos muestra que incluso estas circunstancias, por dolorosas que sean, hacen parte del plan de Dios para el futuro, un futuro lleno de esperanza, por paradójico que esto parezca. Hoy quiero que veamos cómo cada prueba realmente es una confirmación de que Dios está trabajando en nuestros corazones y nuestras situaciones, pero sobre todo, esto nos enseña a poner nuestra confianza en Él, aun cuando todo lo damos por perdido. Hoy quiero que podamos salir de este lugar sabiendo que la esperanza nuestra esperanza no se basa en situaciones externas, sino en que realmente nuestra esperanza descansa en que la identidad de quién es nuestro Dios, por quién Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo, su fidelidad. Pero que la única forma en la cual vamos a lograr descansar en Él es conociéndolo. Esa es la única forma en la cual podemos comprobar que Él es fiel, conociéndolo. Hoy quiero que veamos cómo José, y nos va a mostrar cómo la perseverancia en la fe, incluso en medio de la adversidad, conduce a un propósito divino que transforma. Nuestra vida crea oportunidades de bendición y esperanza, y no solo para nosotros, sino también bendiciones para aquellos que nos rodean. Hoy quiero que pensemos en una cosa, y es que José
es una especie o es un símbolo de Jesús, del sufrimiento y de la exaltación. Y así como José perdonó a sus hermanos y los salvó del sufrimiento y de la hambruna, Cristo perdona nuestros pecados y nos ofrece salvación. La narrativa de José es un preludio a la obra de Jesús en la cruz, que transforma el sufrimiento humano en una esperanza que dura para siempre. Como semilla que se rompe en la noche, así nuestra esperanza florece en la oscuridad, porque Dios teje en silencio un propósito mayor, y por medio de 4 movimientos aprenderemos que nuestra vida, nuestra esperanza no está tan distante de la historia de José. Quiero hablarles un poquito de José en esta mañana. Este muchacho era el preferido de la casa. Nota mental para los papás: no se puede tener hijos preferidos, ¿ok? Anotado. Y por eso esta historia cuenta esto. Él creció siendo el consentido, el chacho, el golden boy. Después del tipo no había nadie en la casa. El tipo era, jajaja, llegué yo. Y aparte de eso, los hermanos ni se lo pasaban. Los tipos alzaban la cabeza y se les quedaba el desayuno atragantado. Acá de pana lo veían caminando. Ahora, ¿qué hizo esta dinámica en la casa? ¿Qué creen que hizo? Celos, rivalidad, heridas. La verdad es que los hermanos no se lo pasaban, no se lo soportaban. Y cada vez que él les hablaba de sus sueños: tuve un sueño, la brecha se hacía mucho más grande. Y en vez de admirarlo, el tipo cosechaba resentimiento de parte de sus hermanos. José vivió en carne propia lo que muchas familias conocen: favoritismos, comparaciones, luchas internas. No se preocupen, yo sé que son las familias de la primera reunión, ustedes no, ¿cierto? Ahora, la túnica que Jacob le regaló no fue un símbolo solo de amor, también fue una provocación para sus hermanos. Fue como echarle gasolina al fuego que ya estaba encendido. Fue como recalcar algo que ya estaba ahí. Y esta dinámica familiar lo empujó al pozo y finalmente a la esclavitud en Egipto. Ahora, imagínense este impacto: traicionado por quienes lo deberían cuidar supuestamente, vendido como un objeto, arrancado del calor de su casa, todo porque su familia estaba rota. La familia rota de José precisamente fue el caldo de cultivo para que llegara allí. Y sin embargo, aquí lo sorprendente está en que esas mismas tensiones familiares se convirtieron en el terreno donde Dios formó el carácter de José. El rechazo lo hizo depender de la presencia de Dios más que del amor humano. La traición lo preparó para entender lo que significaba perdonar, y la soledad lo entrenó para escuchar la voz de Dios en medio del silencio. José no nació en un hogar perfecto. Creció en medio de favoritismos, celos, rivalidades que lo marcaron profundamente. La túnica de colores que su padre le regaló fue como una bandera que gritaba: él es el preferido. En lugar de traer gozo a la familia, lo que trajo fue resentimiento. Y esa tensión lo llevó a experimentar lo impensable: ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, arrancado de su tierra y de la seguridad de su hogar. ¿No les suena esa historia parecida a la de alguien? Y aquí llegamos a parte en cómo comienza esto: la traición transformadora, nuestro primer punto. Y lo que parecía el final de la historia, lo que pensaba José que hasta ahí había sido, de hecho hasta ahora era solo el comienzo. La traición de sus hermanos, aunque cruel y dolorosa, fue la chispa que puso en marcha el plan de Dios. Desde ese pozo en Canaán hasta la caravana rumbo a Egipto, Dios estaba tejiendo algo mayor. Lo que los hermanos pensaron para el mal de José, Dios lo estaba encaminando para su bien. Quiero que me acompañes a Génesis 37, 23, 24 y 28. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Estaba José llevándoles la comida, ¿no? Le estaba haciendo un mandado a su papá. Después lo agarraron y lo tiraron ¿en qué? En una cisterna. Pero resulta que la cisterna, ¿cómo estaba? Vacía. No tenía nada de agua adentro. Regálame el 28. Miren lo que pasó después. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se los vendieron. ¿Por qué? 20 monedas de plata. Los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Ok,
Aquí estaba José, el niño fresa de la casa, llevándole comida a sus hermanos, ¿cierto? Y ellos como buenos bullers lo vieron desde lejos y dijeron, ay, papito, ay, ahora sí vas a ver cuántos pares son 3 moscas, diríamos en Colombia. ¿Sabes qué? Vamos a deshacernos del niño bonito. Vamos a echarlo en una cisterna. Ahora, cuando yo crecí en la iglesia infantil, me decían que una cisterna era como un lugar de aguas negras, ¿cierto? Como un lugar donde se echaban las aguas del desecho, pues. Pero esto fue un mito y me di cuenta de que mis profesoras de escuela dominical no me dijeron toda la verdad. La cisterna resulta que eran depósitos de agua tallados en roca. Era para almacenar agua. Y me encanta el detalle que pinta el autor de Génesis allí. ¿Cómo estaba la cisterna? Vacía. Todo lo que está en la Biblia no está porque sí. Piénselo de esa forma. Cuando los hermanos de José lo arrojaron a la cisterna, el texto hace este pequeño paréntesis, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Una simple frase, pero cambia completamente el significado. En lo literal, esa cisterna era un pozo tallado en la roca, pero estaba hecho para guardar agua. Vida en medio del desierto, pero estaba vacía. No había agua, no había salida, no había rescate. José se quedó allí sin recursos y sin esperanza. Imagínese este muchacho. Le quitaron su túnica, le pegaron una tunda y lo mandaron para allá. ¿Pero qué nos muestra esto en lo espiritual? Esa cisterna fue más que una prisión para José. Esa cisterna fue el umbral. Allí murió el niño consentido. Allí murió el muchacho de los sueños y nació el siervo de Dios. Nació lo que Dios estaba formando. Y quiero que pienses esto por un momento. ¿Cuál fue ese umbral para ti? ¿Qué fue eso en tu vida que otros te hicieron de una manera injusta, que tú hasta incluso hoy en día puede que estés viviendo con las consecuencias del pecado de esas otras personas en tu vida? ¿Cuál es tu cisterna? ¿Cuál es ese momento donde tú piensas, aquí se dañó todo? ¿Cuál es tu cisterna? Ahora quiero que pienses en una cosa. Este fue el lugar donde todo lo que sostenía a José desapareció. Su dinero, su estatus, quien él pensaba que era él, ya no era más, ya había muerto. En el momento en el que le arrancaron la túnica y lo echaron a él, ahí en esa cisterna murió. Solo quedaba una cosa, la presencia invisible de Dios para sostenerlo. ¿Sabes? Lo impresionante de las cisternas es que cuando todo desaparece, cuando lo que nos sostiene desaparece, cuando nuestra cuenta de banco queda en ceros, cuando nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos dicen hasta aquí fue, no más, cuando quedamos en ceros nos damos cuenta de que lo único que nos queda ¿qué es? Dios. Pero quiero decirte en esta mañana que si Dios es todo lo que tienes, adivina qué, Dios es todo lo que necesitas. Si Dios es todo lo que tienes, Dios es todo lo que necesitas. Y en nuestra vida hoy puede que estés en una cisterna vacía en esta mañana. Puede que no haya fuerzas, puede que no haya respuesta, puede que no haya apoyo. Pero esos vacíos no son castigos de Dios, son invitaciones. Dios usa esos espacios para enseñarnos dependencia de Él, para recordarnos que el agua verdadera no nace del pozo sino de su mano, que Él es la fuente de agua viva. Si esa cisterna hubiera tenido agua, adivine qué hubiera pasado. Se ahoga. El tipo ni nadar, yo creo que sabría de lo niño bonito que era. O sea, donde el tipo lo boten ahí, el tipo se ahoga. El tipo se ahoga. El vacío que parecía una maldición, de hecho, ¿sabe qué fue? Una salvación. Fue una salvación. Y a veces lo que Dios permite vaciar no es para destruirnos, sino para preservar nuestras vidas y para prepararnos para el propósito que viene. Todo lo que Dios hace, lo hace para liberarnos, sin importar que nos parezca doloroso. C.S. Lewis decía, no ponemos en tela de juicio que Dios quiera lo mejor para nosotros. La pregunta es hasta qué punto lo mejor para nosotros va a ser lo menos doloroso. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la cisterna fue el lugar donde José aprendió que Dios no siempre nos libra del dolor, pero siempre nos acompaña en medio de él. Y esa misma presencia que lo sostuvo allí,
lo iba a seguir acompañando en su siguiente prueba, en la prisión. La prisión y providencia, una injusticia reveladora. Quiero que me acompañes, si trajiste tu Biblia, a Génesis 39, 7 al 9. Dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Entonces, estos mercaderes vendieron a José al jefe de la guardia real en Egipto. Y José, dentro de lo que se podía, está bien, está comenzando a prosperar. Pues era esclavo. Entonces tú le preguntas por la mañana, ¿cómo estás? Pues soy esclavo, pero estoy bien. Está comenzando a prosperar dentro de lo que se puede decir. Le estaba yendo bien. Su jefe estaba contento con él. Todo le estaba saliendo. Hasta que esta señora, doña Potifar, pongámosle. Doña Potifar desayunaba y quedaba desocupada la señora. O sea, la señora decía, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo? Uy, vio al muchacho. Ok. Le dio por enamorarse del pobre muchacho. Ahora, ustedes conocen la historia, pero lo que muestran las palabras de José en esta parte, muestra una escena donde deja ver de lo que José estaba hecho. Quiero hablar un poquito de algunas dinámicas que encontramos aquí. Todo lo que José tocaba prosperaba. Y justo cuando parecía que las cosas finalmente le estaban saliendo bien, aparece la prueba. La esposa de Potifar entra en escena en Génesis y dice que José era un joven de hermoso semblante y de bella presencia. Como decimos en Colombia, el tipo era pintoso, bien puesto, bien plantado. Ahora, lo curioso es que antes fue su túnica de colores y ahora era su apariencia lo que llamaba la atención. Algo externo otra vez se convierte en un punto de conflicto. Ahora, aquí vemos una dinámica de poder. José era esclavo, la esposa del amo. Y esta no es una historia simplemente de tentación sexual, de hecho es una historia de abuso de autoridad. Ella tiene el poder social, tiene el poder económico, él no. Él no es nadie. Y él, cuando dice no, no solo le estaba diciendo no a una tentación, estaba enfrentando un sistema que lo ponía en desventaja total. De hecho, al decir no, dentro de su contexto podía costarle la vida. La vida. Ahora, aquí vemos también una dinámica de integridad. José no mide su conducta por las circunstancias, sino por su conciencia delante de Dios. Aquí hay una palabra clave. Dice, ¿cómo voy yo a cometer tal infamia y pecar contra Dios? El tipo no dice, ¿cómo voy a hacerle eso a su esposo? O el tipo no dice, ¿cómo voy a hacerle eso yo a mi reputación? No, dice, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? José entiende algo aquí que muchos olvidamos, y es que la verdadera integridad no depende de quién nos ve, sino de quién nos sostiene. La verdadera integridad no depende de quién nos ve, sino de quién nos sostiene. Y creo que esto en nuestra lucha diaria contra el pecado, cuando somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, puede ser un arma poderosa para sostenernos. ¿Sabes por qué? Porque en la presencia de Dios están suplidas todas nuestras necesidades. Eso quiere decir que cuando yo estoy consciente de la presencia de Dios, cuando viene algo que el pecado me va a ofrecer, que me va a satisfacer, yo ya no lo necesito porque estoy satisfecho. Si estoy en la presencia de Dios, estoy satisfecho. Mis necesidades físicas están satisfechas, mis necesidades emocionales están satisfechas, mis necesidades económicas, absolutamente todo, porque Él es todo lo que tengo, pero Él es todo lo que necesito. Luego, cualquier cosa que el pecado venga a ofrecerme no me va a servir, no me va a funcionar porque ya estoy bien. Aquí hay algo también, y es una dinámica de fidelidad silenciosa. Nadie iba a aplaudir a José por hacer lo correcto. Nadie iba a escribir en ese momento sobre él, sobre su obediencia. En esa casa, hacer lo correcto lo iba a llevar a la cárcel. Pero él eligió perderlo todo antes de perder su comunión con Dios. El verbo aquí utilizado en hebreo es la palabra hataj, que significa literalmente fallar en el blanco. Y José no quiere fallar
al propósito de Dios. También aquí hay un contraste intencional entre la frase su amo confía en mí y su esposa me tienta. El texto muestra que mientras los humanos pueden confiar y traicionar, solo Dios es el referente absoluto de fidelidad. Y a veces, como José, nos encontramos en lugares donde las tentaciones llegan justo cuando las cosas están bien. Yo quiero decirte algo esta mañana, es que las pruebas no necesariamente vienen siempre en medio del dolor, sino en medio de la comodidad. Cuando las cosas están bien, cuando la cuenta del banco está llena, cuando estamos tranquilos, nos relajamos. No, pastor, lo que pasa es que este domingo, mire, imagine que compramos un terrenito y pues toquélo a ver el domingo porque no hay otro día y después dentro de 8 días. No, pastor, imagínese que era el cumpleaños de la niña y no, ni modos. Pero no hay sino que comience a bajar la cuenta a ceros y nos quedemos sin trabajo. Pastor, ¿cuándo hay reunión de oración otra vez? Pastor, ¿cuándo es que se reúnen los hombres? Héctor, ¿cuándo es que se reúnen los hombres? Y están aquí, hasta los anuncios los ministran y los quebrantan, ¿cierto? Pero la verdad es que sabemos quiénes somos es cuando las cosas están bien. Y José demuestra que la pureza no es solo evitar el pecado, sino proteger la presencia de Dios en nosotros. Y creo que esto es poderoso en nuestras vidas. No es solo evitar el pecado por evitarlo en sí mismo, sino por proteger la presencia de Dios. Y caramba que eso es difícil hoy. ¿Qué somos cuando estamos viendo Netflix y de repente ¡pum! Y uno, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Adelantamos o nos quedamos ahí? O decimos, ¿sabes qué? Esto está como... O estamos escuchando esa canción y llega la canción del hermano Maluma y suena ahí. Nos quedamos. O que cuando estamos en el celular y ¡fum! Y llegan esas cosas que sabemos en nuestro espíritu que no están bien. Ahora, no quiero ser moralista, no me malinterpretes, no estoy siendo moralista. No estoy siendo moralista, pero quiero que nos concienticemos de que somos seres espirituales y de que tal como nos alimentamos es lo que vamos a dar. Y estamos diseñados para estar conectados a nuestra fuente. Estamos diseñados con un hueco del tamaño de Dios en nuestro corazón. Eso quiere decir que el único que lo va a llenar, ¿quién es? Dios. Ahora, lo impresionante, volvamos a José, es que su no lo llevó a la cárcel, pero también lo llevó más cerca del propósito de Dios. El precio de su fidelidad fue temporal, pero la recompensa de esa fidelidad fue eterna. José perdió otra vez su túnica, no necesariamente literal. Perdió otra vez su estatus, pero no perdió su carácter. Y eso fue lo que Dios utilizó para llevar del rechazo a la redención. Y quizás hoy estés esta mañana acá e hiciste como José, hiciste lo correcto y las cosas te salieron mal. Hiciste lo correcto, te corrieron del trabajo. Dijiste la verdad y se explotó eso en la casa, mejor dicho, una cosa. Y probablemente hiciste las cosas bien esperando que todo el mundo dijera y salió completamente contrario a lo que pensaste. Pero no te equivoques, la obediencia nunca es en vano. Dios no se olvida de los fieles, simplemente trabaja en silencio detrás de los barrotes. Y lo que parecía el encierro para José puede ser el pasillo hacia su propósito. Y esto me lleva a nuestro tercer punto. El palacio de la prosperidad, los dones de Dios. José estaba allí en la cárcel y mientras estaba en la cárcel, adivine qué pasó. José, siendo José, comenzó a servir, a hacer las cosas bien. Y estando un día allá, estaba el copero del rey y el panadero del rey. Los dos tipos tuvieron 2 sueños. José le dijo, hermano, a usted lo van a matar, usted va a salir libre. Y efectivamente lo mataron al uno, el otro salió libre. Y cuando él iba a salir libre, José le dijo, venga, por favor, cuando usted esté allá afuera, acuérdese de mí. ¿No hacemos eso muchas veces? Venga, por favor. Si me estima, diríamos los que jugamos fútbol acá. Acuérdese de mí, acuérdese. Y adivine qué pasó. Se olvidó. Salió el copero, el tipo comenzó a trabajar y por allá le pasó por encima. Hasta que un día el faraón tuvo estos sueños y el faraón se preocupó y dijo, ¿qué voy a hacer?
Y cierto que este muchacho me había dicho que me acordara de él. No, faraón, imagínese que allá en la cárcel hay un muchacho buenísimo para interpretar sueños. Imagínese. Tráiganlo, dijo el faraón. Miren lo que pasó. Génesis 41, 37 al 42. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón. José le estaba diciendo, le sugiero que en los 7 años de abundancia guarde para los años de sequía. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y se lo puso en el dedo a José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Pero un momentico, ¿no se había levantado José esa mañana en su celda? Imagínese eso. Se levantó esa mañana en la celda. ¿Qué hay para desayunar hoy? Lo mismo de ayer y lo mismo de antier. Pan duro y pan duro. Pero esa mañana, José, venga que lo necesitan. ¿Eh? ¿Y cómo es que este ex esclavo, acusado, olvidado, ahora está de pie en medio del palacio? Quiero decirte que así es Dios a veces. Y es que Dios de la noche a la mañana cambia la escena. Y aunque no siempre entendemos cómo, la obediencia abre puertas que nadie puede cerrar. La verdad es que obedecer a Dios no siempre nos va a llevar a jardines de rosas. A veces nos va a llevar a prisiones, a temporadas oscuras, sin aplausos. Pero el fruto de la obediencia es duradero y es una bendición que es para siempre. José fue fiel cuando nadie lo miraba. Y esa fidelidad silenciosa lo posicionó para ver el poder de Dios glorificarse en su vida. Sin embargo, no fue su obediencia la que abrió las puertas del palacio, fue la gracia de Dios manifestada a través de los dones de él. La obediencia lo mantuvo firme en una posición donde sus dones lo llevaron arriba. Y aquí la pregunta que cambia todo. Y quiero hacerte esta pregunta a ti esta mañana. Quiero que la pienses de dos formas. Si José no hubiera pasado por el pozo, la traición, la esclavitud y la prisión, ¿habría estado listo para gobernar Egipto? Y si tú no hubieras pasado todo lo que has pasado, ¿estarías listo para lo que viene? Y esto me lleva a entender 3 puntos aquí. La obediencia que madura en lo oculto. José aprendió a obedecer cuando nadie lo veía. En casa de Potifar, en la prisión, lejos de los ojos de su papá, siguió haciendo lo correcto. Su obediencia no dependía de las circunstancias, su obediencia era una convicción que él tenía dentro de él. Pero cuando el faraón lo exaltó, José no cambió su esencia. Simplemente mostró públicamente lo que él ya era en secreto. El faraón simplemente le dio una plataforma donde se podía ver quién era José ya, pero José no cambió su esencia. Y la verdadera obediencia no se mide por los resultados, sino por la constancia. 2, la fidelidad que florece en los lugares oscuros. En la prisión José no se apagó. Sirvió a otras personas, interpretó sueños, se interesó por los demás. De hecho, el texto llega a decir que halló gracia delante del jefe de la cárcel. Y eso nos muestra que su carácter no se quebrantó, sino se refinó. La prisión no mató la fe de José, sino que la probó y la fortaleció. Y aprendió que el favor de Dios no se mide por las circunstancias, sino por la presencia de Dios en su vida. Pero lo tercero y más importante, creo que José nos podría decir en esta mañana que aprendió en este proceso, fue la dependencia total de Dios. Cuando se presentó ante el faraón, sus primeras palabras revelan lo que los años difíciles habían hecho en el interior de José. ¿Sabe qué dice José? No está en mí. Dios será el que dé respuesta para el bienestar del faraón. Es el sueño que significa para darle tranquilidad, dice esta versión.
Ya no era el joven soñador, ya no era el que, ¡ay! Si veo, me soñó otra vez. No, no. Ya no era el sabiondo que tenía todas las respuestas. Era un hombre moldeado por el dolor, consciente de sus limitaciones, pero sobre todo confiado en la sabiduría de Dios. El proceso lo llevó de la autosuficiencia a la dependencia. Y los años difíciles no solo cambiaron su dirección, sino cambiaron su corazón. Y el José del Pozo, no habría podido gobernar Egipto. Necesitaba pasar por la escuela del sufrimiento para aprender obediencia, fidelidad y dependencia. Ahora, con todo y todo esto, todavía quedaba algo que a José no le permitía poner la cabeza en paz en la almohada. Todavía había algo en el tintero. Acordémonos lo que hemos estado estudiando de lo que significa shalom. Shalom es la paz perfecta, paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con la creación, pero paz con quién también, con mi prójimo. Imagínese la vida de José, llegando en Rolls Royce a la casa, feliz con su esposa, feliz con sus hijas, ponía la cabeza en la almohada y se acordaba que todavía faltaba algo. Se acordaba de su papá, se acordaba de sus hermanos. Y yo creo que los que estamos en la distancia podemos relacionarnos con ese sentimiento de poner la cabeza en la almohada y de pensar cómo estarán. Y esto me lleva a este punto, y es el perdón que perfecciona la gracia transformadora. Por cuestiones de hambre, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida, porque precisamente el faraón hizo lo que José le había dicho: vamos a guardar comida y cuando ya no haya comida vamos a vender. Y comenzaron a vender. Entonces los hermanos de José fueron. Y los tipos no lo reconocían. No les había caído el 20, como dirían mis hermanos mexicanos. No, el tipo, cuando lo veían como el patrón, llegó allá el patrón con sus ojos. Y José, miren lo que les dice: por favor, acérquense, les dice en Génesis 45, 4 al 8. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y volvió a decirles: soy su hermano José. O sea, imagina, el tipo le tocó quitarse la peluca y todo lo que, hermano, soy José, míreme, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se acongojen con ustedes mismos. Yo creo que en ese momento los hermanos comenzaron a llorar por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que azota la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. Y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no fueron ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Dios todo lo que hace, lo hace para liberarnos. El pasado no había vuelto a la puerta de José para atormentarlo, sino para sanarlo. Y Dios no lo trajo cara a cara con sus hermanos para abrirle una herida, sino para cerrarla con gracia. Porque la libertad no llega cuando olvidamos, sino cuando entregamos. Muchas veces nos han dicho que perdonar, ¿qué es? ¿Y qué pasa cuando nos acordamos? ¡Ay! Entonces eso no es perdonar. ¿Qué es perdonar? Entregar. Ahora quizá tú en esta mañana estés aquí también siendo golpeado por tu pasado. Estás aquí y esas memorias vuelven. Ese olor que te llevó a ese momento. Esa canción que de repente sonó en la radio y ¡pum!, te trajo un flashback. Esa palabra que te dijeron. Pero Dios no quiere que vivas atado a lo que pudo ser y no fue. Dios no quiere que sigas pasando vez tras vez en esos callejones en la cabeza. Él quiere encontrarte donde tú estás, en tu presente, en tu ahora.
En medio de tu dolor, sí, es real tu dolor, sí, pero también Dios es real. Y quiere mostrarte que todavía puede escribir algo nuevo sobre esas páginas viejas. Y quiere mostrarte que no necesariamente tiene que cambiar todas estas cosas, sino que Él allí donde tú estás, con tu dolor, con lo roto que estás, con todo, puede hacer algo y va a hacer algo. El perdón no solo sana, sino también redime. Cuando perdonas, no estás soltando el peso, sino estás permitiendo que Dios le dé propósito a tu dolor. Cuando tú perdonas, no solo estás dejándolo ir, sino estás dándole un propósito a tu dolor. Estás dejando que Dios dé un propósito a tu dolor. Porque lo que entregamos con perdón, Dios lo transforma en una semilla para vida de otros. Y esto me lleva a pensar en Jesús. Así como fue traicionado, vendido, olvidado, Cristo también lo fue. Pero el propósito era el mismo: preservar la vida. Si no me has puesto atención en todo el mensaje, quiero que me pongas atención aquí en estos momentos, por favor. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Vamos a la verdad central. Dios usa los procesos más dolorosos para cumplir sus propósitos más gloriosos. Aquello que otros intentaron para nuestro mal, Él lo transforma en un instrumento de redención. En otras palabras, lo voy a traer algo un poquito más para nosotros. La traición no fue el final, fue el inicio del plan. La prisión, de hecho, no fue un castigo, sino fue una preparación. El palacio no fue una recompensa, fue responsabilidad. Y el perdón no fue debilidad, fue la victoria de la gracia. Así como José descubrió y dijo más adelante: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, nosotros también encontramos a Cristo en el fruto eterno de nuestra propia historia quebrada. La redención que nace del sufrimiento y florece por la gracia. ¿Tenemos tiempo para una historia más? ¿Sí? Bueno, voy a contar una historia que yo sé que aquí adelante les va a gustar mucho. Les voy a hablar de mi ciclista favorito. Quiero presentarles al señor Egan Bernal. Es el flaco de la mitad. A los que no sepamos de ciclismo, es el flaco de la mitad. Egan, ahí donde lo ven, flaquito, chiquito, nacido en un pueblito que se llama Zipaquirá, cerca de Bogotá. Campeón del Tour de Francia, campeón del Giro de Italia. Sí, el flaco, sí, el flaco ahí donde lo ven, campeón del Tour de Francia, campeón del Giro de Italia. Pero imagínense que un día, mientras estaba entrenando en una de las carreteras de nuestra amada Latinoamérica, ustedes saben a qué clase de carreteras me refiero, el tipo iba en su bicicleta contento, bajó a ver cuál era la relación que tenía, en pocas palabras, bajó a ver en dónde estaban los cambios, y cuando alzó la cabeza se encontró con un camión parqueado. ¿Ok? El tipo se estrelló, quedó debajo del camión. Su cuerpo se rompió en más de 20 partes. Costillas, fémur, rótula, columna. Los médicos dijeron que si lograba sobrevivir, difícilmente iba a volver a caminar. Y todo parecía terminado. Durante meses, su vida fue una batalla diaria. No por trofeos, sino por moverse. Él pedaleaba no por ganar, sino por respirar. Por volver a montar bicicleta. Y no siendo esto suficiente, su mamá tenía cáncer mientras él estaba pasando esto. Ahora, en una entrevista más adelante le preguntaron qué había aprendido de todo esto. Egan respondió algo que suena a algo que nos diría José. Yo no entiendo por qué pasó, pero sí para qué. Para volver a empezar con más propósito. ¿Qué pasó con Egan? Egan volvió a subirse a la bicicleta. No con la misma velocidad necesariamente, pero con un corazón diferente. Ya no corría para ganar fama, sino para agradecer. Ya no montaba para llegar primero, sino para celebrar que seguía en la carrera. Y cuando escucho esto, es imposible no pensar en José. Es imposible no pensar en nosotros. También fue derribado,
roto, traicionado. Pero cada caída, el pozo, la esclavitud, la cárcel, fue parte del entrenamiento invisible de Dios. Su historia, la historia de José, no fue lineal ni recta, sino como la de muchos de nosotros, fue en su vida empinada, llena de curvas, caídas y heridas. Y sin embargo, todo ese proceso lo llevó justo al lugar donde Dios lo quería, a su propósito. José podría decir lo mismo que Egan: no entendí por qué pasó lo que pasó, pero ahora sé para qué. Quiero decirte en esta mañana que así obra Dios. Tus accidentes, tu dolor, tus golpes, las traiciones que has vivido, todo no es tu final. La palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi querido, mi querida, si sigues respirando y estás aquí sentado, todavía hay chance. Todavía hay chance. No son el final, son parte del recorrido. Porque los procesos dolorosos son el terreno donde Dios cumple sus propósitos más gloriosos. Acompáñame en esta mañana a orar, por favor. Padre, gracias. Gracias por los días buenos, pero gracias también por los días difíciles. Gracias porque en esta mañana sé que muchos aquí pueden estar diciendo: este es el último chance que le doy a esto. Pero Padre, yo quiero pedirte que tú encuentres a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas allí donde están, en medio de su dolor, en medio de su angustia. Padre, que traigas tu consuelo, que seques tus lágrimas. Padre, que podamos entender que el fruto de nuestra obediencia es eterno. Y que esa recompensa, la recompensa de nuestra obediencia, no necesariamente vienen de otras personas, de los aplausos, que esa recompensa viene de ti, que al final del día hicimos lo que hicimos, lo hicimos por ti. Padre, que traigas tu paz a aquellos que de pronto están pasando cosas difíciles por hacer lo correcto. Que traigas tu sosiego. Y que tu gracia pueda transformarnos. Allí donde estamos, en medio de nuestro dolor. Transfórmanos. Llénanos. Que tu palabra habite en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo guíe cada uno de nuestros pasos. En tu precioso nombre, Jesús, hemos orado creyendo, y por tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén.